muy buenas tardes, buenas noches, buenos días de donde se encuentren. Mi nombre es Adriana Cabrera y aquí estoy con un podcast más de The Walk to My Awakening o El Camino a mi Despertar en español. Y hoy me encuentro con una persona muy especial que nos viene a hablar de muchísimos temas, pero primero le voy a introducir. FedEx es una persona que tiene contacto con nuestros hermanos galácticos y tiene hasta prueba que nos puede enseñar videos de grabaciones que él ha hecho de la presencia de estos seres. Él es una persona que es terapeuta holístico, registros akáshicos y hace muchas cosas más. Sin más, Fede, ¿cómo estás? Hola Adriana, bueno, muchas gracias por invitarme y por esa tan linda presentación. No, gracias a ti por estar aceptar y por estar y por compartir toda la información que comparten, que son muy importantes para estos tiempos más. ¿Cómo te Sí, tal encuentras cual. hoy? Muy bien, bueno, y acá contento obviamente. Qué bueno. Eh, bueno, sí, me digo, estoy feliz Sí, todos los días, estoy contento. eso es Porque bueno, así me importante. leo, pero bueno, sí, ya, obviamente al estar acá con vos. Me pone contento y sobre todo compartir esto que, bueno, ya para muchos es un Sí, tema bastante común y frecuente porque cada vez más personas están viviendo experiencias así de es. diferentes tipos. Entonces por eso está bueno que se dé a conocer aún más. Y siempre digo, yo hago mucho hincapié en el aquí y ahora, no Ujú. dispersarse mucho y estar enfocado. Entonces uno puede tener contacto con seres de otras realidades y estar bien enfocado también en el día a día de uno, acá en la Tierra. Sí, muy importante estar en el presente en estos tiempos, muy importante. Gracias por mencionar esto, Fédex. Y la primera pregunta es, ¿cómo empezó todo esto de contactos extraterrestres? ¿A qué edad empezó todo esto? ¿Cómo te interesaste en esto? Y lo mío fue de chiquito. A mi vida siempre la divido en tres etapas. Hay en la etapa de conexión, como tienen todos los niños, porque hay una conexión con otras realidades. Ujú. Después, la de desconexión, que es la de la adolescencia, que allá sería la etapa, acá se le dice la escuela secundaria y allá la preparatoria. Ok. Entonces, bueno, entre compañeritos que hacíamos algunas fiestas, salidas, había armado también unos grupos de rock. Entonces, esa etapa le llamo la de desconexión porque se me habían bloqueado algunos chakras, no todo, pero Oh, algunos sí. wow. Y Ujú, después la de reconexión. Entonces, ya el contacto con otros seres era de chiquito. ujú, Porque recuerdo los 5 años, 5 o 4 y pico, pero para mí era bien más cercano a los 5, porque me quebré, por eso me acuerdo bien, me había ujú. quebrado el fémur. Oh. Entonces, sí, estaba una vez en un cuarto, porque bueno, cuando siempre acá se duerme la siesta. Ujú, Entonces, era la siesta y bueno, viste, nos mandaban a dormir y me iba, pero a veces no me quedaba dormido. Se me quedaba ahí mirando, no sé, el techo o cualquier cosa, ujú. o jugando a lo mejor con algún soldadito o algo, pero bueno, me quedaba ahí. Y bueno, hasta que de repente veo que al lado mío había una señora. Pero al Mm, principio no sé por qué relacioné que era mi madre, porque sentía que había alguien a mi izquierda, al costado de mi cama. Entonces me acuerdo que cuando miro, o sea, miro para el costadito, veo una mujer alta, oh, wow. bien blanca, tenía como un brillo así, pero tenía como si fuera un vestido, como si fuera una túnica, pero sin capucha, pero yo lo veía más como vestido. Ujú. Bien blanco, largo, y ella tenía el pelo así como un castaño oscuro o negro. Pero si alguien ve esa imagen, siempre digo, si alguien la ve, la relacionaría con la Virgen, porque se tenía esa mirada Mm. así, bien de paz. Pero claro, como vi que no era mi mamá, como que me agarró un miedo y me acuerdo que me quise automáticamente, con la sábana me quise Te cubrir. Y tapaste. bueno, pero ahí no sé, que algo pasó, que algo me hizo que se me fue el miedo y Ujú. recuerdo que con las sábanas, bueno, como que me destapé de vuelta y algo como que me tocó acá. Ok. Y para mí algo me activó porque después la empecé a ver en esa época obviamente no sabía que era el tercer ojo, pero le Mm. decía
el cine de la pared, porque tampoco era muy, muy loco, porque cuando me ponía, sobre todo a la siesta o a veces la noche, y me quedaba de costadito en la cama mirando la Ujú, pared, claro, veía unas imágenes como si fueran, bueno, como la que tenés de fondo, pero sí, ciudades, paisajes, todo así re lindo, que nunca había visto. Entonces le decía el cine de la pared. Ni ajá, sabía que era algo del tercer ojo, obviamente, porque lo veía así muy ujú, detalladamente. Y la veía ella, también obviamente a través de sueños, que bueno, en esa época creía que era sueño. Después me ujú, enteré que eran viajes astrales. Entonces fue alguien que me ayudó, me acompañó y me iba mostrando cosas, como que me ujú, fue haciendo una preparación. Entonces quedó ahí como una curiosidad, digo, ¿qué será? Porque tampoco es que recibía, por lo menos, no recordaba que me dejaba una información, una enseñanza, entonces era todo ujú. muy visual. Y encima por ahí, cuando iba lo que es al costado del río, veía, bueno, una vez bien, bien claro, vi un gnomo. Oh, Entonces, a veces veía también algún duende, pero el gnomo era como, no sé, habrá tenido, bueno, del piso a un metro, un poquito menos, no creo que haya tenido más de un metro. Tenía el aspecto de hombre, como un hombre viejito, ujú. pero tenía como una bolsa, para mí, viste, era como si fuera un traje, como si fuera de paja. Ok, so se eh, veía más o menos así y un como, sombrerito. ¿ha visto En, la película, perdón que te interrumpa, la Ujú. película de Lord of the Ring? Que hay como un eh, ser ahí que no tiene ropa y se ve bien viejito, se veía más o menos así. no tanto, pero bueno, para que se den una idea, algo así. Igual después te voy a Oh, mostrar una imagen ah, para que se sí, den una idea, que es un aproximado, porque sí. lo vi, no sé, viste, si tenía algo, porque lo vi entre el pasto, porque en la ciudad de Córdoba, antes de hacer una famosa costanera al lado del río, Ujú, había todo pasto. Y ahí se iba a pescar, y me acuerdo que en una de esas siestas que siempre acompañamos a un hombre que iba a pescar, o a veces nosotros íbamos nomás a mirar al lado del río, ahí lo vi. Y por ahí oh, sí, ya así bien rápido, duendes chiquititos, oh, entonces, qué pero lindo. bueno, era algo que para mí era bastante común, porque encima no tenía miedo, porque los niños no tienen miedo. No. Si no vieron Ujú. películas de terror, obviamente, porque si ya de chiquito Sí. los ponen a ver, mirar películas de terror, tienen miedo porque el inconsciente relaciona todo eso que ven con eso Ujú, malo de las películas. Por eso no recomiendo ver películas de terror. Pero bueno, entonces por ahí le comentaba a mis padres, sobre todo a mi madre, che, vi un duende y si bien esos nunca me decían, no, pero eso no existe. Por ahí ujú. no, mucha boliza no me daban porque pensaban que fantaseaba, porque en esa época estaba de moda los pitufos, que Ah, encima era fanático de sí, los pitufos, sí, yo también. me encantaban. Entonces, claro, y los veía. Y todos los duendes de Walt Disney. Entonces Ok. estaba en esa época los duendes o los elementales Ujú, de Walt. Entonces a veces pensaba en eso. Pero hubo un momento que sí me empezaron a creer, que fue a los 8 años, cuando falleció mi abuelo, que lo vi. mm, Pero encima no es que falleció y nosotros sabíamos que él estaba grave. Él estaba en una clínica, pero mi mamá no nos decía si estaba grave o lo que le pasaba a él solo, que ujú. estaba en un lugar y nada más. Y en mi casa no teníamos teléfono, porque en esa época no todos tenían teléfono en los años 80. Acá era No. muy difícil Ujú, de conseguirlo. Entonces, me acuerdo que a mi mamá le avisó una vecina, y bueno, y no, nunca supe ese proceso en que la llamaron. Entonces, a mi mamá, la vecina, le dijo que había una llamada de la clínica, y bueno, entonces ella se enteró a través de la vecina, bueno, y de esa llamada telefónica, que mi abuelo había fallecido. Pero a nosotros mm, obviamente no nos dijo nada. sí. Entonces, en ese momento salgo del dormitorio donde estaba y agarro por el pasillo de mi casa, y en el dormitorio, o sea, veo el marco de la puerta y está el dormitorio de mi madre, y la veo ella sentada en la cama, y lo veo a mi abuelo al lado Ah, parado. Lo vi como que él estaba agarrando la del hombro. Entonces los vi tan bien
Pero mi mamá sí estaba llorando, pero vi la escena así como que mi abuelo estaba ahí, o sea, lo veía bien. Entonces me llamó la atención por qué estaba mi mamá llorando, entonces fui, seguí de largo por el pasillo y le pregunté a mi abuela que estaba en el living, que estaba al fondo donde termina el pasillo, y le digo, Ujú. ¿por qué mamá y el abuelo están tristes? Y mi abuela quedó así, como sorprendida, porque dice, ¿pero cómo? Entonces le dije, sí, porque está mamá y llorando y el abuelo. Entonces yo creía que él ya estaba en casa. Y Sí. bueno, y mi mamá, la llamó, o sea, mi abuela llamó a mi madre. Bueno, y ella vino y me hizo que le cuente. Y ahí Ah. me empezó a creer. Entonces dice que Ujú. sintió alivio, porque dice que fue también una prueba para ella de que mi abuelo, por más que había fallecido, seguía vivo. Y hacen la Ujú. famosa despedida, y bueno, Sí. justo vi una partecita, porque siempre se despiden con todos. Ujú. Entonces, bueno, ahí se ve que es como que la quiso consolar él y se le puso al lado. Entonces, bueno, a partir Oh. de ese momento, eh, me empezaron a creer y después me acuerdo que también salía el plano astral. Hacía las Oh. famosas proyecciones astrales, pero no sabía Sí. qué era. Entonces me acuerdo, la primera vez, sí, esto me acuerdo patente porque me impresionó. La primera vez que me di cuenta de que estaba en ese otro plano fue que me desperté de repente y como estaba, veía oscura la habitación Ujú. y es como que tomé conciencia, astralmente obviamente, al lado de la puerta. Entonces yo quería prender la luz, estaba el interruptor y le daba y lo quería prender y no podía, hasta que me doy vuelta y me veo durmiendo. Y Ay, que ahí ni siquiera es te como que, fijaste que ¡pum! saliste del cuerpo. Exacta. No, y ahí me enteré, pero obviamente no sabía qué era eso. Y como me dio, viste, mucha impresión, automáticamente me desperté. Porque uno Sí, cuando tiene miedo en ese otro plano, sobre todo cuando sale al plano astral, si vos tenés miedo, volvés al cuerpo en milésima de segundo. Entonces sí. automáticamente me desperté y bueno, me quedé intrigado. Y después otras veces podía ver el cuerpo astral de mis parientes, o sea, de mis familiares que se iban a dormir. Sobre todo a la Wow. siesta o a veces a las apenas amanecía, los podía ver. Entonces a veces me quedaba despierto. Y bueno, y podía ver que esos estaban así como flotando. Entonces ahí no entendía y le decía el fantasma de los vivos, porque sabía obviamente que Sí. si uno fallecía, su alma salía del cuerpo. Entonces eso Ujú. para mí era fantasma en esa época. Sí. Y le decía el fantasma de los vivos porque veía que tenía la misma forma que el que estaba durmiendo. Y bueno, y después, Wow. obviamente que pasó toda la infancia re linda. Encima, en mi caso no era tímido ni me traumé como el chiquito de sexto sentido, ¿viste? El de la Ujú. película, porque a veces veía algún que otro desencarnado, pero nunca los veía mal. Lo Ujú. veía que pasaba y siempre bien. Entonces, como que fue una etapa, digo, de mucha conexión, pero Sí. también de curiosidad, porque en mi casa no había alguien que me diga si esto fue una proyección astral o cositas así. Ujú. Salvo un abuelo que él había tenido dos experiencias cercanas a la muerte, pero él nada más me contaba esa experiencia que había tenido Sí. de entrar al túnel y en una de las experiencias alcanzó a tocar uno de los bordes de ese famoso túnel y dice que era como Mm. tocar terciopelo, porque dice que era así de suavecito. Wow. Pero bueno, salvo de eso, no me sabían explicar. Y después en la secundaria ya entré, viste, a conocer otras personas, pero ahí sí, Ujú. para estudiar hice control mental, el método Silva, cuando tenía Ok. 13 14 años, con Ujú. mi madre. Entonces un poquito inconscientemente también me sirvió. Y en primer año de la preparatoria tenía un compañero que tenía, no eran libros, pero sí eran apuntes, que eran como fotocopiados, fotocopia de libros de parapsicología, porque el padre no sé Ujú. si era parapsicólogo o qué, pero bueno. Y empecé a leer ahí sí sobre los viajes astrales. Pero claro, después en segundo, tercer año, con los compañeros y las Sí. salidas y esto que aquello, se me bloquearon un par de chakras y es como que Ah. me fui olvidando un poco de eso que vivía, como que había perdido el interés. Ujú. Pero ya en el año 98 recuerdo, tuve una experiencia que le llamo el llamador, Ujú. porque fuimos con los compañeros.
No, 90, debe haber sido eso 95, porque en el 98 fue la primera página que tuve. Entonces, Ujú, bueno, 94, 95, por ahí 96, fui a un pueblito y tuve una experiencia con una lucecita que era chiquitita así, ujú. a ponerse algo grande triangular Ah, arriba nuestro. wow. Entonces, eso como que me hizo, bueno, volver a que me interese todo el tema paranormal. Ujú, Y como ya estaba terminando el secundario, o sea, la preparatoria, y estaba viendo qué carrera podía elegir en la universidad, ujú. entonces me empezó a llamar la atención el periodismo y armé una página que se llamaba Córdoba Paranormal. Entonces Ok. ahí difundía casos de ovnis que me enteraba o de fantasmas, pero era muy amateur, era muy hobby, Ujú, y eran las direcciones largas de internet, porque encima ahí eran las primeras apariciones de internet en donde uno podía armarse una página web, que ujú. siempre me acuerdo la dirección era www.geocities.com barra Ajá. Sunset Street, y no sé qué más re larga, Sí. pero bueno, y ahí empecé a difundir. Ok. Y después sí, en el 2000, calculo 2004, 2003, había un foro que se llamaba Hermanos del Cosmos, y ahí Ujú. empecé a contar un montón de otras experiencias que me habían pasado. Qué Entonces contaba bien. muchas cosas y después me empezó a llamar la atención lo del despertar de la conciencia. Entonces por Ujú. ahí, creo 2006 o por ahí, empecé a armar el blog Despierta Córdoba. Que Mm. ese blog llegó a tener como 6 millones y pico de lectores, pero bueno, también empezó Wow. sin querer. Empecé Sí. a guardar información que me iban compartiendo, y de a poquito fue creciendo. Y después sí, empecé a ver, bueno, se acercaba el 2012, qué pasaba. Siempre creí que era un cambio no trágico, viste, como algunos creían, sino que realmente Sí. iba a haber Ujú, un cambio en la humanidad de a ujú, poquito. ujú. Entonces difundí mucho eso, y ya después, calculo, creo que en el 2013 me empezó a llamar ya la atención lo holístico, por más que algo Ujú. en el blog del despertar de la conciencia que tenía, difundí algo holístico, pero ahí ya como terapeuta, entonces empecé formaciones de Reiki, después de registro, pero el método tradicional, que es decodificar el mensaje de la luz, Sí. después otras terapias, que era la frecuencia sonora de luz, y bueno, y empezó todo ese camino holístico. Entonces esa etapa ya le llamo el, la etapa de la reconexión, de empezar a Ujú. conectar conscientemente. Y bueno, y empecé ya otra vida también, mucho más Sí. consciente. Y ahí empezó todo lo que le llamo el viaje interior, y entendí que la búsqueda más que externa es interna, porque uno al buscar y empezar a meditar y realizar ejercicios de conexión, empieza a conectar casi de Ujú. manera directa con otras realidades. Entonces ahí me Sí. acuerdo que empecé a conectar con un maestro que era de Mu, que Mu Mm. fue lo que otros conocen como Lemuria. O sea, Sí. entonces vivían los lemurianos. Pasa que la gran Lemuria original estaba abajo de lo que era la India. Y después con los Mm. años fue cambiando, y esa isla de a poquito se iba hundiendo. Y el gran continente del Pacífico se llamaba Mu. Ok. Entonces ahí vivían también. Y empecé a conectar con un maestro de ahí, ya en la etapa esta de reconexión, y me empezó a bajar información. Primero me, me hizo una limpieza que duró un montón de tiempo, creo que fueron 33 días seguidos, Oh, wow. que era para que no tenga distorsión sujeta, que le llaman a la distorsión sujeta el ruido de contaminación en el canal. O sea, limpiar Mm. todo lo que uno tenga dentro, emocional sobre todo, viste, negativo, tristeza, experiencia, para que a la hora de hacer canalizaciones no proyecte un dolor no resuelto del interior en otra persona. Entonces dice que la distorsión es eso. Si hubiera tenido un problema, suponete un trauma emocional, Ujú. y una persona me pedía hacer una canalización, podía bajar sí una parte canalizada, pero proyectar ese dolor no resuelto en esa canalización. Entonces, para Ok. evitar lo que le llaman distorsión sujeta, Sí. me hicieron hacer una serie de ejercicios, sobre todo
afirmaciones, no me la acuerdo bien, pero era algo así como vi tiempos durante una visión de alinear bien y limpiar el tercer ojo y todo, transmutar todas las energías, viste, densa, todo lo que uno pueda Ujú, tener negativo dentro. Entonces, bueno, después de hacer eso, empecé a realizar una técnica que es la que hago, que es la de los registros completos del alma, de saber, ok. ayudar a una persona a, a saber cuál es su origen, la misión, el Ujú, propósito del alma, bueno, un montón de cositas. Pero me llamaba la atención que esas terapias, ser técnicas, o sea, de espiritualidad lemuriana, que era ujú, la que se hacía en Mu, venía acompañados con sonidos, también con aromaterapia ujú, y cromoterapia. Entonces, bueno, es como que fui aprendiendo también. Entonces ahí sí. entendí lo del verdadero viaje interior, porque si bien en mi caso conozco otros países, viajé, eh, creo que viajé muchísimo más Ujú, con la meditación y sobre todo estos ejercicios de conexión interna, porque me fui enterando de un montón de cosas, de vida en otros lugares, sobre todo en otras dimensiones. A mí me hablaban mucho de la vida en otras dimensiones ujú. y canalicé un libro que está en Amazon que Wow. se llama La vida en dimensiones espirituales superiores y es sobre la vida Déjame eh, escribirlo m- para buscarlo. más allá de la muerte. Igual ahora estoy por realizarle algunas actualizaciones a ese libro y tengo otro más que es Crónicas Reales Paranormales, que en realidad Ok. hechos fantásticos que cambiaron vida, que eso es más un cierre al blog que tenía, Ujú. el Despierta Córdoba, porque son historias que me fueron contando, pero bueno, hay mucho ahí. Pero el de la vida en dimensiones espirituales superiores es sobre la vida más allá de las ciudades o de las estaciones que habla Chico Xavier o de Ok, las colonias sí. espirituales. Entonces, las colonias espirituales hay muchas y están más cercanas acá a lo que es la Tierra. Ujú, Están en la cuarta, bueno, otras en la quinta, pero ya las ciudades dimensionales sí están en la quinta dimensión, incluso más ujú, arriba. Entonces me hablaban, me empezó a enseñar este maestro sobre cómo era más allá, y ahora es muy común que se habla sobre la, las realidades holográficas, o ujú. sea, lo que se habla mucho ahora, pero en esa época a mí me lo empezaron a bajar el libro en el 2017. Oh, No era wow. tan común de hablar sobre esto No. de los hologramas, de las realidades ilusorias temporales que eran los Ujú, velos. Entonces ujú, fui aprendiendo. Y bueno, y fueron también mucho tiempo, fui muy dedicado. Y lo bueno, que como esa esa curiosidad que me llevó a la investigación seguía intacta, pude realizar investigaciones como lo hacía antes. Entonces ahora son investigaciones holísticas, como le digo. sí. Además de las terapias, voy a los lugares, mantreo. Y a veces siempre le digo a las personas, porque a mí no me gusta ilusionar, decir que uno va al lugar y ya automáticamente se va a ver. O sea, hay Ujú, veces que también depende si los seres que están en esas ciudades dimensionales o justo en ese lugar van a querer mostrarse, porque a veces ujú. está el famoso miedo a las formas. Entonces, Sí. porque si una persona, sobre todo por las películas, por eso hago mucho hincapié, digo, dejen de ver Ujú, películas de terror, sí. esas que te dan miedo, porque bueno, eso forma lo que le llaman, em, bueno, crean patrones negativos en la persona, que le llaman Ujú, primado negativo. Entonces hay diferentes tipos de primado negativo. Está ujú. que el que a través de una película te van dando información, como en esta película de Ve Invasión Extraterrestre, Sí. que te hablan de los reptiles y Diana que se sacaba la piel y era un reptil. Ujú, ujú, Bueno, siempre digo que todas esas películas tienen tiene un trasfondo que para mostrar un poquito lo que pasa, pero no es que pasa al 100% porque los directores de esa película también ponen en sí partes que es el ABC de cualquier director para vender una película. Entonces tiene exacto. mucha ficción, Ujú, mucho invento, ujú, pero en el trasfondo hay algo de verdad, no es que sea 100% verdad. Al igual ujú. que Matrix, soy
puede ser muy linda, pero no es que sea 100% verdad todo eso. Entonces, a Ujú. través de esa película también te muestran esa otra realidad que ahora ya es bastante más común. Pero está Sí, el otro primado negativo, que es el de boicotear a la persona a través de las películas de terror. Entonces, si ve una película de terror una persona de niño, cuando crece, esa persona al crecer y ve un fantasma, o siendo niño ve el fantasma y se va a asustar, porque sí. inconscientemente la mente le genera ese miedo, porque Ujú. relaciona lo que vio en la película, entonces va a tener Exacto. miedo. Y eso es un primado negativo, entonces un poquito para también boicotear el despertar de todos. Y es muy común con las películas extraterrestres. Entonces te muestran siempre los enanitos de Roswell, Ujú. los cabezones grises. Sí. Entonces, que te secuestran o te meten en una habitación toda blanca y están alrededor tuyo y te hacen con tecnología Ujú. una cirugía y Sí. sienten mucho dolor y que le meten agujas. Claro, imagínate. No, cualquiera se Entonces, asusta. vos ves un cosito de eso y sale. Igual con los grises sí, digo, si lo ven, váyanse, pero si de otro color no. Entonces, ya inconscientemente se asusta uno porque estás Claro. viendo. El cerebro relaciona eso que está viendo con la película. Entonces, para mí Ujú. hacen esto para que eso le llaman primado negativo. Entonces, por eso eh, me enfoqué mucho en la parte de investigación holística de decir, bueno, porque en mi caso, si fuera por mí, eh, está bien que lo tengo, pero si fuera a lo mejor otra persona que tiene un contacto, le Ujú. queda para uno y nada más. Claro. Porque en mi caso siempre todas las investigaciones son no me gusta cobrarlas, o sea, es realmente Pero un servicio para las es personas. tu tiempo, Es mi ¿sabes? tiempo, pero no saco ni un solo centavo porque es algo que Wow. ofrezco para las personas. Ok. Entonces, es como que, porque ¿cómo es que le llaman ahora? No monetizo el Monetizar. canal ni nada. Ujú. Entonces, que está bien, sí, a lo mejor quito un poquito de tiempo para las terapias, pero lo hago con gusto porque justamente digo, no, o sea, tengo que a través de algunas imágenes o videos mostrar a las personas que lo que está pasando no Claro. genera miedo, Ujú, sino todo ujú, lo contrario. ujú, Entonces, bueno, voy a los lugares y trato de filmar, ya sea a mí me gusta decirle luces para no, no sembrar, viste, cosas en las personas, pero ujú. algunas son luces, otras son conciencias, mercadas, algunas otras sí son naves. Entonces me Wow. gusta que cada persona eh, pueda sacar su propia conclusión, Conclusión, ¿viste? exactamente, sí. Porque la info está dentro de uno, cada uno tiene su verdad. Entonces, Ujú, para mí lo que es esto, para otro puede ser un mercado, porque a lo mejor ujú. así su mente lo interpreta y eso está perfecto. Sí. Entonces, bueno, trato de ir a los lugares, sobre todo especiales, para esto. Y ya en los retiros sí es ya otra cosa, porque se preparan ejercicios de conexión, se Ujú. hace, a mí me gusta hacerle también, no es la clásica hipnosis que uno conoce, pero sí, en mi caso se llama la revisión de la memoria interna del alma, entonces Ok. es un poquito, sí, la técnica al principio de lo que es la hipnosis regresiva, pero se utilizan otras técnicas y ya, bueno, con otras cosas. Pero me encanta que la persona viva la experiencia, entonces llevo todos los aparatos de Ujú, investigación ujú, paranormal para que pueda ver. Entonces, por eso trato de cubrir todo no solo lo visual a través de las filmaciones de las luces o las sí. naves, de las conciencias de los mercados, de todo lo que va Ujú, apareciendo, sino también a través de la transcomunicación instrumental, que es la ujú. famosa técnica de comunicación que utilizaban en los años 60, 70 y 80 con el más allá. Nada más que Ok. avanzó mucho. Sí. Entonces, la transcomunicación originalmente era para conectar con los parientes que ya habían partido, que están en el más allá, pero ahora avanzó muchísimo. Entonces ya pueden Ujú. conectar con seres que están en otra dimensión o con los de las ciudades dimensionales. Entonces trato de Sí. que
se puedan también obtener voces, Ujú, psicofonías, que siempre le ujú. digo a la persona. Si ven alguno de los videos que hice, la psicofonía no es una charla como tenemos nosotros que nos entendemos, o, no es tampoco una charla telefónica, entonces no es Sí, clarito, me refiero en cuanto a la claridad. Es sí. una comunicación que se da de una dimensión a otra, entonces Ujú. a veces tienen que utilizar esa alteración que se produce a través de ese ruido blanco, pero se forman palabras y algunas muy, muy claras. Sí, Entonces me gusta sí, utilizar. yo vi una de las que subiste que se escuchaba la palabra ERC. Ah, sí, ERC, y sí. encima en una se Sí. escucha claramente Saint Germain Mm, y la Hermandad Blanca, entonces bueno, no, Tot en otra. Y bueno, y así, y mencionaban también a conciencias de ERX ujú, y también de otros lugares, porque hay veces que no subo todo, ujú. porque bueno, no hay tiempo y Es bueno, no mucho, quiero, sí. Pero ¿nos y claro, podrías no quiero. compartir alguno de esos videos que has grabado con las luces y Sí, eso? y Ujú, encima hay muchos que creen que los videos y sobre todo esas luces ujú. están bien lejos, pero algunas están a 200 300 Cerquita, metros. sí. Ujú. Pero bueno, son luces que ya de por sí tienen alta vibración. Ujú. Y son de estas ciudades dimensionales, por eso a mí me gusta hablar mucho. Porque uno dice, ¿de dónde salen? ¿Vienen de otro planeta? ¿Viajan tantos años Sí. luz para tener un contacto? Y no, muchas vienen de otras dimensiones, como puede ser la cuarta o directamente la quinta. La gran mayoría vienen de esa quinta dimensión. Entonces, Ok. por eso ahora hay que entender esto de los espacios multidimensionales Ujú, y podemos estar en contacto a través de elevar la frecuencia vibratoria. Entonces nosotros, ujú. ya al ir a un lugar y sentarse en silencio y hacer un o cualquier otro ejercicio para elevar la frecuencia, lo que hace es ponerse, o sea, obviamente eleva la frecuencia y se pone en la frecuencia de esas ciudades dimensionales, que hay que tener en cuenta que son espacios de alta vibración y ahí viven seres que tienen frecuencias afines entre esos seres y que Mm, esos son sus hogares. Hay que tener en cuenta que sí. es como nosotros tenemos hogares acá en la tercera dimensión, ellos tienen sus hogares en esa quinta dimensión, nada más que ahí Ujú, es un plano de existencia mucho más sutil. Entonces, por eso, viste, te digo que hay que estar en silencio o llevar porque en silencio, mantener en voz alta, obviamente, y sí. llevar un sonido. Que esto más que todo es para elevar la vibración. Un cuenco también se recomienda. Ok. Pero bueno, son espacios, como digo, multidimensionales. Sí, Entonces están sí. acá, son puntos luminosos. Por eso siempre se los consideran vórtices energéticos, porque hay mucha Ujú, energía ujú, en esos sitios. Entonces, entrando un poquito al tema de las ciudades dimensionales, hay acá, ujú. en lo que es Córdoba, en Capilla del Monte, Sí. que está la famosa ERX, pero también Ujú. allá en Estados Unidos está Telos, que es ahí Mm. en el Monte Shasta, Sí, yo he el estado famoso ahí. Maestra Dama, Sí. claro. Por Hay eso, mucha y allá, energía en el Monte Shasta, sí, mucha energía claro, porque positiva. está Telos, pero Telos obviamente que abarca mucho, pero algunos que han logrado contactar, por eso quiero ir allá a organizar. Bueno, ya me habían invitado a un retiro, pero quiero ir obviamente a tener el contacto Ujú. directo ahí en esas puertas, pero Telos, lo que sería la ciudad central, dice que estaría ya en lo que sería el Pacífico, Ok. en distancia de unos 80 kilómetros aproximadamente, pero obviamente que las puertas están ahí y algunos Ujú, los ven, ujú. como el maestro Adama, entonces lo ven ahí, que hay un montón de experiencias. Ok. Entonces, pasa que ahí también se habla de las ciudades intraterrenas y de las ciudades luz o etéreas Ujú, dimensionales. Que la diferencia nada más entre una y otra es el acceso, o ujú, sea, por dónde se entra. Por ujú. eso las dimensionales se entran obviamente a través de portales y algunas de estas intraterrenas se entran.
a través de lo que serían cuevas. Pero bueno, sería un espacio interdimensional, Ujú. porque si una persona dice, uy, qué lindo, quiero ir al Monte Shasta o acá a cualquiera de los cerros a ver estas ciudades y si va con un pico y una pala, o si pretende que entrando a la cueva la va a ver, no, no va a poder porque las intraterrenas están como en un espacio interdimensional entre la tercera y lo que sería la quinta o algunos la cuarta, porque Ujú, ujú. la cuarta es bien física, nada más que tiene otras, o sea, en la cuarta dimensión real se maneja obviamente a través de otras leyes físicas, pero es más Ujú. sutil que la tercera. Por eso Ok. no hay que, no hay que confundir el astral con la cuarta dimensión, por más que la cuarta dimensión más densa se parece mucho, Ujú. se mezcla mucho con lo que es el plano astral, pero el plano astral es más mental. Por Ya. eso, bueno, entrando a otro tema, es un entorno energético de no consenso. Sí, Pero antes bueno, de eso es entrar, otro. sí, antes de entrar al otro tema, FedEx, ¿tú tendrías Ujú. algún video para enseñarnos de cómo se ven estas luces y estos seres para Esa, compartir? ¿Tienes sí, sí, ahora? te voy a pasar. Ujú. Ah, me Así lo lo vas a ven. pasar y después yo lo comparto. Ok, Ujú, perfecto. ujú. Entonces, estas ciudades intraterrenas de las que estamos hablando, para entrar, como mencionaste, tenemos que estar primeramente emocionalmente preparados y hacer nuestro Exactamente. trabajo, porque tampoco podemos entrar así solo porque, yo soy Adriana, yo voy a entrar. No, tenemos que Claro, prepararnos y encima son como portales que se abren ya cuando estás preparada y ellos sienten que tienes el acceso para entrar, entonces ya exacto. ellos te dan el acceso después que hagas tu trabajo interno. Por eso, en muchas de estas ciudades se habla de los convocados y de los autoconvocados. Los Ya. convocados son los que reciben, obviamente, la invitación directa de Ujú, los habitantes de esas ciudades. Entonces, van y le dicen, anda al Monte Shasta que vas a tener un contacto directo. Y van y lo tienen. ujú, Y están los autoconvocados, que son los que van a esos lugares porque sienten ujú. ese llamado interno Sí. y tienen un contacto. Por eso acá también es fundamental aclarar que no todo es ver, sino lo Ujú. más importante es Sentir. sentir. Pero Ujú, uno siente, por eso digo que cuando uno realiza una conexión interior, se abre el ujú, exterior, así que algo va a haber, eso es segurísimo. Entonces, cuando van a estas ciudades, y sobre todo si tienen una preparación, van a tener ese contacto, van a sentir mucha emoción. Hay ujú, personas que ujú, sienten mucho amor de repente, y dicen, ¿por qué? Y es porque, bueno, están ahí cerca. Entonces, por eso a mí me gusta llevar estos lugares alguna tecnología sobre todo aparatos de investigación paranormal. ¿Pero por ujú, qué? Porque hay veces que una persona siente una emoción grande o que ujú. hay algo por ahí, pero dice, uy, me lo estoy imaginando. En cambio, si tiene un aparato, va a empezar a sonar el aparatito y esa es la Ah, confirmación de que sí, realmente está están ahí. ahí. O con las cámaras termográficas a veces se puede ver a un ser. Entonces, como que eh, tienen una evidencia de que Ujú, realmente ujú, no estaban locos, sino que estaban sintiendo. Pero es un tema que, bueno, a mí siempre me interesó y me atrajo muchísimo esto de las ciudades luminosas, las ciudades dimensionales, porque realmente están en otra dimensión. Y sí. entender también de que la intraterrena, esa ciudad intraterrena que está en ese espacio intermedio, Ujú, es una réplica, no de toda la ciudad, pero sí es una réplica de gran parte de esa ciudad que está en otra dimensión. Por eso ya. hay personas que han logrado entrar físicamente Ujú, y han visto un templo o han visto otra cosita. Pero hay otros que han logrado entrar haciendo la proyección astral ok. o a través de la transmigración de conciencia. Ujú, Entonces, por eso, ahí sí ya han podido ver o ujú, han tenido un contacto, porque lo más frecuente es que la persona, si va a ese lugar, después tenga un sueño y que vea, o sea, un sueño entre comillas, siempre digo, porque ujú, en realidad ujú.
ha tenido una experiencia más allá. Y a mí me gusta aclarar que muchas veces la proyección astral tiene diferentes niveles, entonces uno va a diferentes niveles de los planos astrales, que muchas veces son también planos mentales. Pero Ujú, cuando va más allá, por lo menos de acuerdo a lo que veo, está en espacios que están fuera de esos planos, porque ok. ya son entornos de consenso, o sea, de lugares en donde existen ciudades que no se pueden modificar por el pensamiento, porque uno cuando está en el plano astral puede modificar cosas a través de la conciencia, del Ujú, pensamiento, y te da cuenta que sí. estás en un lugar que es una casa amarilla y de repente la ves violeta porque pensaste que era violeta. Mm, Entonces va transformando esa sí. realidad, ese entorno. En cambio, cuando uno va más allá, va directamente a otro entorno energético de consenso. Ujú, Se llama, donde ya hay ciudades que tienen millones de años como estas. Entonces, va a otra dimensión, a través del cuerpo energético superior. Por eso a mí me gusta diferenciar entre el cuerpo energético inferior, que sería lo que otros le llaman el cuerpo astral, que sí. uno va así a los planos o a las dimensiones, esas astrales, mentales, o va a planos intermedios, que sí son de una tercera dimensión o una interdimensión, como dicen algunos, un lugar Sí. interdimensional entre la tercera y la cuarta. Ujú, Por eso pude ver a sus familiares. Me acuerdo que una vez era un domingo ujú. y salí astralmente y vi a mi familia que estaba desayunando. Y ahí nomás Oh, cuando me desperté fui a ver si realmente eso era y estaban justamente. Lo que había wow. visto flotando lo vi físicamente. Entonces, cuando pasa eso es que salieron al plano, diríamos, más denso, que es Ujú, el que está entre la tercera y la cuarta dimensión. ya. Después, cuando uno ya ve esas ciudades, salió con el cuerpo energético superior, que es como un cuerpo más dorado, que si alguien vio la película Cocoon me va a entender, que Mm, los seres de la película Cocoon, que eran medios amarillos, bueno, es algo así nada más que ujú, mucho más luminoso. Entonces por eso también hablan de la energía dorada que tienen uno y de la sagrada, ujú, es obviamente de la energía esa que viene directa de la fuente, o sí. Dios como le gustan llamarle, porque es, todos somos fractales de esa fuente, eso hay que entender, por más que uno tiene un origen consciente de Pléyades, o sea, de Ujú, cualquiera lugar de Pléyades, o de Sirio, o de Arturus, o de Lira, o de cualquier otro lugar, todos somos fractales, o sea, de la fuente original. Entonces, exacto. entonces es como un desprendimiento que después sí tomó su propia conciencia, Ujú, para vivir su propia experiencia, que eso le ujú, llaman el patrón de la firma, o sea, cuando tiene una característica única y especial, eso le llaman patrón de la firma. ok. Cada alma, cada ser tiene eso. Ujú, Entonces, vienen de diferentes lugares. Y muchos tienen contacto y ya tienen esa capacidad de mm, salir. Por eso hay personas que han ido a estos lugares o sin ir, porque conozco un caso de una señora que nunca había ido acá a esta zona de Capilla y después en un sueño se le presentaba uno de los maestros y le daba el nombre. mm, Y, y bueno, y ella se sorprendía, o allá también en Estados Unidos, en el Monte Shasta, sobre sí. todo con Adama, bueno, y otros, pero se presenta mucho ese maestro. Entonces, hay personas que han tenido contacto y después uno dice, pero ¿por qué si mi vida está llena de trabas o no Ujú, consigo trabajo? ujú, Pero bueno, uno no sabe que uno está ocupando un cuerpo biológico, pero en realidad tiene adentro un alma, dentro de ujú, ujú. cada persona. Y Así bueno, y esa es. alma es sagrada y tiene una trayectoria. Entonces a mí por eso me gusta el tema de los registros y Sí. hacer una investigación Ujú, del paso del alma de la persona. Entonces te das cuenta. Y a veces también me llama mucho la atención y me gusta, obviamente, de por qué una persona tiene más contacto con los arturianos o le llama la ujú, atención los arturianos. Y ujú. uno si irá a ese registro sin saber, se da con que el origen álmico de esa persona es arturiano. Entonces obviamente tiene contacto con sus Exacto. hermanos directos. Pero hay veces que tienen
un origen como puede ser eh, de Maya, que es una de las Ujú, estrellas de Pléyades, pero tiene contacto con alguien de Sirio, dice, pero, ujú, y a veces, porque una persona tiene contacto con un ser, no quiere decir que su origen álmico sea ujú. el mismo que de ese ser. Entonces, me he topado también con casos de personas que han tenido maestros sirianos por más que tengan otro origen, Ok, porque han tenido una vida pasada en otro mundo sí. y ese maestro que hoy por ahí le manda mensaje o lo visita, ha sido su maestro en otra vida, incluso Ujú, amigo. Por eso, a veces para uno clasificar entre comillas, dice el guía espiritual o el ujú. maestro, pero muchas veces son amigos que tienen, para que se entienda fácil, de otra vida, ha Sí, tenido sí. experiencia, ha compartido aprendizajes o, bueno, diferentes tipos de experiencias. Entonces, Ujú, por eso, es como que después entendí esto de traer el cielo a la tierra, o sea, ujú. de, de traer todas esas experiencias y aplicarla acá. Por eso también esto de la ascensión, bueno, una cosa que nunca entendía, hasta que después sí lo empecé a ver, es que siempre en las misiones del alma de la persona, sobre todo en una, que era muy especial, era ayudar a las almas kármicas a ascender o las almas que vienen a acompañar los procesos evolutivos de ascensión del planeta. Pero Sí. preguntaba, ¿qué ascensión? ¿Qué es eso? Ujú, Entonces me decía que ascensión es evolucionar. Bueno, y después, a partir del encierro de la pandemia, como le dicen, ujú, se empezó a conocer más y a tomar conciencia de esto de la ascensión. ujú. Pero en mi primer libro me hablaban sobre eso y en mi caso es como digo, bueno, sí, evolucionar. Y en mi caso siempre me explicaban de que era de poner todas esas capacidades que uno ya tiene y que en la quinta dimensión son muy comunes, acá en la tercera. Y a Sí. algunos se le despierta por más que quiera o no. Conozco Ujú. personas que se le despertó la capacidad de la mediunidad Ah. y no quieren, lo rechazan. Y conocí un caso que hasta que lo pudo comprobar que era cierto. Ujú. U otros se le despierta la intuición, pero de una manera muy profunda y muy Sí. fuerte. Y otros las visiones. Entonces por eso digo que hay que estar atento a todo y Sí. no. Puede uno, obviamente, tiene, viste, no, discernir en algunas cosas, Ujú. pero si ve que la tiene, confiar Sí, en esa sí. capacidad. Sí, ¿no? Y ahora últimamente muchas personas están despertando y muchos, Ujú. como mencionaste, no quieren lidiar con esto, pero si es su misión, tarde o temprano van a tener que hacerlo. Porque Claro. sé que conoces a Alex y Dani y lo Ujú. estuve acá y me contaron que Dani estaba supuesto a haber despertado en el 90 y no lo hizo, pero entonces de repente todo le llegó de una sola vez y Ah, fue sí. muy doloroso. Sí. Es que claro, tienen razón. Porque en mi Ujú, caso, en la etapa esta de la desconexión, es como que inconscientemente también, como que no le, o sea, es como que directamente tener todo eso que tienen todos los niños a rechazarlo, que en mi ujú, caso no fue un rechazo, pero un ignorar todo eso que había pasado. Entonces, por sí. eso. Y se te viene, como dice Dani y Ale, viste, de golpe. Ujú, Es cierto, y ha habido personas también que les fue fuerte mm, y han ido a lo mejor, dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy viendo esto? Y sí. fueron un psicólogo, pero no de un psicólogo más abierto a todo esto, sino uno bien tradicional, y lo Ah, han medicado y le han bloqueado los chakras. no, no. Entonces, por eso, Antes de ir al médico, consulten con alguien que ya esté en este camino, porque es el problema, que nos tratan de locos y ya no y empiezan a bueno, medicar. claro, igual hay gente profesional sobre todo de la salud mental, que ahí sí los Ujú, recomiendo cuando son abiertos, porque eso tiene algunas técnicas que le puede ser, pero si son abiertos, ujú, porque no te medican, no sé, te orientan, por eso se sí. recomienda la psicología, la transpersonal, Ujú, que eso ya son personas abiertas
y, y bueno, y te ayudan, viste, a diferenciar. Porque también hay personas que en estos casos obviamente ya no es del despertar porque es otra cosa, pero que se les abrieron Todos todo los el canales. chakra, sobre todo el tercero, y ven diferentes realidades. Y Ujú. después, claro, lo diagnosticaron con esquizofrenia Ah, y después lo medicaron y ya le quedó un daño. Entonces, como que es ahí. Pero bueno, ha habido casos, allá en África, sobre todo un chamán, que pueden buscar el artículo, que en un hospital psiquiátrico sanó todos, porque él sí wow. tiene técnicas. Entonces, pero Sí. bueno, esos ya son casos más delicados. En mi caso recomiendo, si es algo emocional, sí pueden ir a las terapias holísticas o un Ujú, psicólogo más ujú. abierto, voy por ahí. Ya hay muchos psicólogos que realizan regresiones a vidas pasadas, entonces ahí sí. Pero en mi caso siempre recomiendo más los transpersonales, porque ya sí, ya es muy abierta y está muy alineado Exacto. al Ujú, despertar. ujú. Y obviamente también las terapias holísticas que, que abundan, por Sí, suerte ¿verdad? cada vez hay más. Hay más. Y para hacer una aclaración acá, aquí no le estamos diciendo que no vaya a ver a su médico si tiene algún problema que él te crea que sea mental. Es muy importante consultar a un médico. Lo que Ujú. estamos tratando acá es simplemente para que tengan otras opciones antes de Sí, medicarse, porque a veces porque mira, son canales que se abren, ¿verdad, Félix? Y exactamente, con estos medicamentos los cerramos. Y hay una manera muy fácil de cerrarlos, solo pidiendo que no quiere lidiar con eso y ellos respetan. Ellos te cierran sí. el canal sin necesidad de ir a un médico. Pero si usted tiene la necesidad de ir a un médico, no se lleve de lo que digamos nosotros. Nosotros sí les recomendamos ya que vaya a un médico. No le estamos diciendo que no vayan. Busquen Sí, otras sí. alternativas que es diferente. Y aparte hay un par de tips que es fácil detectar, porque, sobre todo de dónde viene, porque hay personas que les quedan como ecos mentales de experiencias. Entonces, bueno, Ujú, uno se va a dar cuenta, porque hay técnicas ya que ayudan a identificar si realmente una canalización o si, en estos casos extremos, digo. Por eso también en los casos de la canalización, bueno, muchas veces también he dado orientación a talleres de canalización ujú. y de diferenciar la canalización de la inspiración. Entonces, porque uno puede estar inspirado, decir cosas, pero Sí. no es una canalización directa con un ser. Entonces, cuando uno ya tiene un contacto directo, que hay muchas Ujú, formas de ujú. conectar. Puede ser ya la telepática a través de otras cosas, la escritura automática, semiautomática. Exacto. Hay muchísimas, pero es fundamental también detectar. Ujú. Porque a veces me cuentan, sí, uno conecta, pero las voces, o sea, esos espíritus le dicen que se mate. Sí, Entonces eso ya sí. no es Tienen que luminoso. tener Entonces, cuidado ahí, sí. ujú, Ujú, entonces nunca un ser luminoso que te contacte te va a hacer algo que te haga involucionar. O sea, que en ujú, realidad la involución no existe, pero te estanca, pero te pueden hacer, te ordenan hacer cosas que te baja la vibración al extremo. ujú, Entonces, ujú. obviamente que hay formas de identificar. Nunca Sí. un ser luminoso te va a hacer cosas para perjudicar a otros, Ujú, frenar la evolución de otros y menos estafar a otros. Entonces, por eso hablaba mucho de esto de tener, sobre todo, cuidado con los mensajes. Por eso esto de la distorsión sujeta. ujú. Entonces, si te bajan y te dicen que vos fuiste Jesús en otra vida y tenés que formar grupos y te hacen hacer por, así esto como ejemplo medio, Sí, medio sí. extremo, una secta que después te ordena que los... Entonces eso ya es una locura y ningún ser Exacto, luminoso te va a hacer exacto, entonces, por exacto. eso discernir en esas cosas es bueno y detectar. Sí, sí, y Pero nunca. pedir ayuda si Ujú. sienten que sienten entidades negativas a su alrededor, que le está diciendo que hagan cosas que no tiene que hacer. Su ángel guardián siempre está con ustedes, los arcángeles siempre están con nosotros. Pidan Bueno, ayuda. y Ujú, eso, y ujú. también hacer valer su propio, el libre albedrío real, Exacto, porque hay mucho. exacto. Ujú. Pero me acuerdo que una vez tuvimos de chicos, porque obviamente que en esa etapa de desconexión por ahí
hicimos el juego de la copa, que es como la ouija, pero con la copa. Ah, Y sí. salió re mal, entonces, pero vos sabés que en eso pasó una cosa que era, ni siquiera lo he visto en una película de terror. Pero automáticamente, yo ahí ya hasta me había olvidado de todo, viste, un montón de Ujú, cosas. ujú, Pero un chico, me acuerdo que hizo una petición, no me mm, acuerdo a qué ángel o qué, pero automáticamente se cortó todo eso. Y eso que estábamos en una habitación y sí. queríamos abrir la puerta y estaba todo, se había trabado, o sea, tal cual como una película de terror, viste, que tiene que salir Wow. corriendo, se Sí. cortó la luz y querían abrir la puerta y no se podía, después se veía como un fuego en lo que era el patio, o sea, sobre, Uh, no, así bien extremo, por eso hay que fue tener como una cuidado. película. Pero automáticamente esa persona, no me acuerdo si a Miguel o qué, pero bueno, digo, alguien puede creer en la Ujú, figura de un arcángel o como una energía o como una escuela de conocimiento, pero eso ya tiene fuerza que en este caso lo pude comprobar, de que wow. automáticamente esa cosa que era de terror se cortó y salimos de ahí. Obviamente después no volvimos más a esa casa. Pero, y bueno, y después, que eso fue parte de otro camino que por ahí no lo cuento mucho, pero, viste, uno cuando está, porque todos somos seres espirituales, nada más que Sí. algunos pueden elevar la frecuencia y otros la pueden estancar o bajar. Ujú, ujú, Entonces, el que por lo general va elevando la frecuencia así de a poquito, se va acercando todo este mundo espiritual y sobre todo el consciente, que sería el despertar de la conciencia. ujú. Entonces tiene antes de llegar a esto un recorrido de prueba y error. Entonces me acuerdo que me interesaba esto. Bueno, a ver, veamos, hagamos un juego de la copa y salió. Y después una señora, me acuerdo que me hizo así como una prueba y sentía de la mitad, me puso la palma de la mano y Ujú. sentía, suponete, de acá para acá frío y de acá para allá caliente. Oh, Entonces me wow. decía que era alguien que no estaba ni arriba ni abajo, me decía. Que eso después Sí. entendí que no era una persona dual, o sea, estaba más Ujú, allá del bien y del mal, o sea, sí. del, del bien y mal religioso establecido acá en la tierra. Entonces, Ujú, como que ya me había salido de esa dualidad que tanto se habla en el despertar de la conciencia. sí. Entonces me decía, porque nosotros fuimos justamente a verla, porque le contamos lo de la experiencia, habían quedado algo ahí en esa casa. Entonces me dice, esa energía que de lo que hicieron es de otra Ujú. era. Oh, Vos viniste wow. a una nueva, que ahí no entendía de qué era la nueva era ni nada de eso. Sí. Entonces, bueno, es como que ahí aprendí, y también obviamente aprendí de que si hacía otra vez eso, iba a vivir asustado, porque realmente era una película de Ujú, terror. ujú. Bueno, y uno así como que va también orientándose solo para donde realmente va. Por eso digo, uno llega a su misión tarde o temprano, como le pasó que Sí, me sí. contabas a Ali y Dani, que les llegó así de Ujú, repente. ujú. No me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, A a otras Dani. personas también. A Dani, bueno, te llega así, ¡pum! Y en mi Ujú, caso, como contaba, viste, lo que me hizo volver a, a gustarme todo esto fue la experiencia esa con esa cosa sí, triangular, ¿verdad? que en realidad no sé si era un triángulo perfecto que era, pero le Ujú, veía luces de colores en las puntas, y en el medio tenía como un círculo que era un ujú. color así amarillito, creo, viste, así como como Lo que tu, tengo no sé, puesto, ¿sí? exacto, un poquito tal vez más clarito, Ajá. pero era así, viste, y bueno, y son cosas que, ¿cómo no voy a después a...? Que obviamente es más larga esa experiencia, pero bueno, ahí entendí, fue una prueba directa de tener un contacto telepático con algo Ujú. que estaba ahí, que para saber si era cierto le decía que se mueva para mi derecha y se movían, Ah, y no estaba solo, eran muchas personas. Pero cuando vino esa cosa, siempre le digo a las personas, no crean que me quedé ahí o nos quedamos todos ahí mirando de ver una estrella como la que tenés en el fondo ujú. a ponerse algo bien grande, obviamente que salimos corriendo. Sí. Y llegamos hasta una parte que era arriba de la lomita, porque nosotros estábamos en un lugar donde se hacían fogones. Ujú, Pero esa noche nos hicieron fogones, pero bueno, estábamos ahí hablando, contando historias. sí. Entonces cuando se apareció eso y tan cerca, nosotros corrimos hasta arriba de la loma, Ujú. que ahí sí ya estaba el camping, estaba todo. Pero automáticamente cuando llegamos ahí,
se nos fue el miedo y aparte recuerdo que dije, ¿cuándo voy a...? Que creí que era la última vez que Ujú. iba a ver algo, pero bueno, ahí creía que era la última. Dije, ¿cuándo voy a ver algo así? Bueno, bajemos. Y uno de los que estaba con nosotros, ahí no sé cuánto años tenía, tal vez 17, 16. Ujú. Y uno de los que estaba con nosotros nos llevaba más años. Y él decía que había recibido una... O sea, tenía una conexión telepática con esa nave. Ok. Y él ahí nos dijo que, bueno, porque yo a lo mejor sabía de la telepatía a través de esos Ujú, libros, ujú. pero ponerla en práctica es muy diferente. Sí. Entonces ahí él nos decía que lo que pensemos acá, lo digamos mentalmente y nos van a escuchar. Y bueno, y pasaba. Obviamente le decía que se mueve para la izquierda. Si alguien, recuerda que era algo así, no exactamente, Ujú. pero si había un tripulante, alguien vivo dentro de esa Sí. nave, que la haga mover para la izquierda también. Y después, bueno, obviamente se alejó es como que eso se fue para el lado donde había un tanque de agua. Ujú. Y esto habrá pasado a las 3:00 y pico, 4 de la madrugada, Oh, y nosotros esperamos wow. que... Pero era verano, así que 5 y algo ya se empieza a aclarar. Y obviamente que llegamos hasta el lugar donde estaba ese tanque de agua en el pueblo Ujú, y, y nosotros, bueno, ahí no podemos comprobar si realmente esa nave secó, evaporó el agua, pero bueno, ujú. nosotros dijimos, uy, evaporó el agua. Pero obviamente que ahí llegó el, el momento de, ¿qué pasó, por Dios? Decimos, y nos quedamos Wow. sentados, me acuerdo, al costado del tanque, y entre las nubes, ahí para rematarle, porque ya encima que ya eso era sorprendente, vi una nave cigarro que Ok. se movía Ujú, así, entre las nubes, ujú. se movía lentamente, así como esta lapicera, así Oh, para adelante y wow. para Ujú. atrás, y era como plateada, bueno, era plateada, pero tenía, Sí. a esa altura sí reflejaba un poquito el sol. Y Ujú, se movía así, después como que las nubes la taparon y chao, desaparece. Obviamente que después contamos a todo el ujú, camping lo que había pasado. Y al otro día fue, obviamente, ahí éramos 5 o 6, ujú. fueron un montón de personas y se vio, pero claro, no volvió Wow. esa nave, pero sí se vio una luz y la vieron Ujú, todos, ¿eh? Por ujú. eso te digo que fue sorprendente. No, ustedes son muy valientes porque yo hubiera salido corriendo y no vuelvo jamás. Sí, y bueno, ahora obviamente tampoco no corro ni nada, Ajá. pero No, la porque última vez que ya sabes que sí, son ¿no? seres de luz. Hasta en una acá cerquita apareció una puñal, un ser que Mm. entre la neblina apareció y tenía un traje verde que te voy a mostrar la imagen, que Ah, eso, sí, que escuché eso que lo, le había contado, sí. Ujú, esto lo voy a resumir así rápido. ujú. Te me frizaste cuando ya estábamos en lo más interesante. Bueno, mi gente, en lo que vuelve a FedEx que se le ha frizado, Dos primas y la ya, madre. ahora sí, ya te tenemos, te frizaste un momento. Ah, y bueno, fui con un amigo, él fue con las primas, dos señoras grandes eran, y su madre. Bueno, y en moto había ido dos personas más. Entonces Ujú, estuvimos en ese lugar y me acuerdo que de repente estaba en un lugar, estaba solo, con los mantras, el detector también lo tenía, el de campo electromagnético, y sentí automáticamente, bueno, primero se me vino la imagen de un apuñado ujú. y la palabra apuñado, así al instante. Wow. Así como si Ujú, me hubiera dicho alguien al oído en la ujú, mente, apuñado. Pero la imagen era como un dibujo, esa que se me vino. Pero me hizo ujú. acordar mucho a la imagen de el dibujo original de los pastorcitos de Fátima. Ok. Pero más que todo porque tenía ahí como si, ahí en ese momento yo dije, ¿qué tiene en la cabeza de este ser que me mostraron? Como si fuera un gorro, digo. Me hizo acordar mucho de la imagen, nada más que no era la de Fátima, pero bueno, que Sí. también te voy a mostrar la imagen, así la pone. Entonces, ahí nomás me empezó a sonar el detector de campos electromagnéticos, y Ujú. bueno, y le fui a decir al chico que estaba conmigo. Al amigo le digo, che, Horacio, escuché, bueno, la palabra puñano, vi la puñano una imagen y me está sonando el aparato y todavía sonaba. Bueno, dice. Bueno, me quedé muy impresionado. Volví a ese lugar. Después vi que a mi derecha, porque ahí es toda una calle de tierra y hay una Sí. montaña de este lado, bueno, una serie de montañas de un lado de la calle y también del otro. Y ahí vi que en la oscuridad pasó algo corriendo, pero rapidísimo. Mm.
Entonces fui con la linterna y no, vi así como la figura, pero bueno, digo, esto capaz que alguien de ahí de la montaña bajó y cruzó la casa. Volví al Ya, mismo punto donde estaba, dije, che, vi a alguien pasar, pero bueno. Todo en un rodeado de mucha neblina, ¿eh? sí, Fue en marzo. ujú, Mucha niebla, estábamos en una zona bastante alta. Y wow, después voy para el otro lado donde estaba la camioneta, ujú, entre la niebla. Digo, bueno, voy a filmar, a medir. Obviamente que filmar no pude filmar nada porque era muy cerrada la niebla. ujú, Creo que no podía nada, se ve todo blanco. ujú, Entonces, entre arriba de la calle veía unas lucecitas entre la niebla, unas luces verdes, sobre todo ujú. que iluminaban el piso. Oh, Entonces ahí digo, ¿qué wow. hago? ¿Me acerco o me quedo? No, y me quedé mirando porque digo, el miedo que tenía ahí era de que se desaparezca. Sí. Entonces, por eso a mí miedo no me da que se vean, pero sí, digo, no, o sea, quiero disfrutar. Entonces me quedé ahí Ujú, mirando hasta que todo eso desapareció. Ahí sí, le fui a contar a los chicos, sobre todo a la madre que estaba ya dentro del, porque encima hacía un friazón, ¿saben? uh, Mucho frío hacía. sí. Entonces le conté, y bueno, esto no sé, que habrá sido un y pico. Y ya a las dos entramos, me dice ahora sí, bueno, ya vamos, volvamos Ujú, para el pueblo, para acá, Pisa. Y entonces, mientras guardábamos todo en la parte de atrás de la camioneta, me dice ahora sí, uy, mira, ¿qué es eso? Y al principio se veía algo, como bueno, se veía una figura que ujú, venía caminando ujú. entre la niebla. Pero al principio la veía así como si fuera como una, o sea, como si fuera una sombra Sí. que venía. Yo le digo, ah, no, pero este debe ser tu amigo, no me acuerdo cómo se llama el amigo de él, pero, bueno, digo, no, debe ser tu amigo, Jera creo que se llama. Pero cuando me doy vuelta, ya lo empecé a ver bien, como Ujú, era. ujú. Y se veía, primero, obviamente veía como que algo verde, luminoso se acercaba, y se empezó a acercar, y ya le vi que tenía, como si fuera esos gorros de natación, primero un traje todo verde Sí, pegado al cuerpo, pero acá es como si tuviera esos gorros de látex de sí. natación. Y bueno, y todo el cuerpo, y brillaba como en la piedra verde moldavita, sobre todo Wow. acá en la zona. Y bueno, y es como que se quedó, se frenó, miró, y después siguió para el otro lado de la casa y se fue. Oh, Quedamos obviamente wow. sorprendidos. Y bueno, y ese fue. Ahora, viste, muchos me preguntan si me dejó mensaje. En el momento no, es como que nosotros, al ya haber levantado esa frecuencia, Ujú, para mí él como que también capaz que se sorprendió, ya sabía, y bueno, o sí. decidió mostrarse, no sé. Pero bueno, después sí hice registro, que eso por ahí siempre es más personal. Pero bueno, recibí después un mensaje, pero ahí en la experiencia fue No. visual de verlo y se fue para Eso es ese así costo. como para dejarle saber aquí estoy. Y por ahí Sí, siguió. está. ¡Qué Sí, es como que emoción! también. Y había más. Y bueno, y ahí es una zona especial, pero como pasa acá, también pasa allá. Sí, Me han sí. contado muchas. Sobre todo ahí en la zona del Monte Shasta y Ujú, también en lo ujú. que es Arizona. Cuando vayas En a hacer tu viaje Arizona. para allá, para Mount Shasta, me dejas saber para yo unirme al Ah, grupo. sí. Sí, Seguro que. Ay, sí, sí. sí, sí. Y va a ser. Y lo bueno que antes de ir me bajan la info. Bueno, armo también, obviamente. Digo, bueno, para este lugar pido algunas recomendaciones, pero tengo Ujú, ejercicios. Entonces se arma sí. especialmente para. Siempre digo, primero para sentir. Y algo seguro se va a ver. Ujú, Siempre eso lo ujú. dejo ahí. Pero Ah, bueno, por sí. eso digo que ando contento, porque hago lo que me gusta. Ujú, ujú. Y bueno, a mí Eso ya me es. pone contento. Eso Ujú. es lo más importante, mi gente, encontrar qué es lo que le gusta para que puedan vivir una vida feliz, porque en estos tiempos no se vale tener las energías bajas. Tenemos que estar Exactamente. siempre contentos. Bueno, FedEx, lo vamos a dejar acá porque el video se está haciendo largo. Muy bien, Entonces, pero Adriana. no va a ser la primera vez. Te vamos a traer Bueno. de nuevo porque todavía tiene muchas cosas que contarnos. Así que esta ya es tu casa. Bueno, Eso, tenemos Adriana, que hacer otro muchas para que gracias. nos digas lo que haces también con las terapias, para que las personas sepan y puedan contactarte si necesitan terapias, ya sea para cualquier problema emocional que estén pasando. Y también hacer registros akáshicos. Tú haces de todo un poco. Sí, y bueno, ahí pueden Ujú, ver en mi página que es frecuenciasdelalma.net y ahí van ujú. a tener información y ver algunas cositas también que subí.
Ah, perfecto, Compartí varias porque cosas. sí, así voy a poner la información debajo del video para los que quieran contactarte. Si tienes alguna otra página web o si tienes algún TikTok o una de estas, Instagram es ajá, FedEx tienes Instagram. Cabalín y me encuentran ahí. Bueno, TikTok también no me acuerdo. Era también FedEx. Si buscan, creo que ahí FedEx bueno. Igual pongan FedEx Cabalín en TikTok y va a Y salir. ahí Y aparece. en Facebook también. Pero bueno, como bueno, se está utilizando mucho el Instagram, estoy Sí, subiendo mucho. Antes, ah, sí, lo voy a gracias a Johanna y compartir. un par de personas lo armé porque Johanna Díaz Vargas me decía, Sí. dale, prestale atención porque antes no subía nada. Ah, sí, no. Alguna que otra cosita, ¿no? Sí, yo voy a poner todos tus contactos debajo del video para que te puedan contactar y definitivamente vas a regresar. So, aquí lo dejamos. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros hoy y compartir Bueno, toda esa información que son muy valiosas. Y a ustedes, mis seguidores, muchas gracias por estar. Espero que esta información le haya servido y vamos a ujú, traer a FedEx otra vez y él me va a compartir muchos de los videos que que tiene guardado, archivado para yo mostrárselo a ustedes, o si no, lo invitamos otra vez y él que nos vaya presentando los videos y nos vaya explicando dónde estaba, cómo pasó y todo eso. So, dejen los mensajes. Sí, bueno, gracias FedEx, cuídate mucho. bueno, Ya te considero un hermano del camino al obvio. despertar Sí. y esta es tu casa, como te dije. ¿Ok? Bueno, Adriana, muchas gracias. Y bueno, y también muchas gracias a los que ven. Y bueno, Sí, que sean felices, como digo. claro, claro, sean felices. Chau, Bye. chau.